Con respecto a la parte respiratoria, no se olviden que la función básica del aparato respiratorio es así de permitir el ingreso del oxígeno a la circulación sanguínea y asimismo desechar los gases desecho mediante respiración. El proceso respiratorio está comprendido en dos grandes procesos: la función inspiratoria, que uno ingresa en la cavidad torácica a los espacios pulmonares, de ahí se produce una difusión de los gases hacia el torrente sanguíneo, y una fase expiratoria, que los gases del torrente sanguíneo se difunden hacia el espacio alveolar, y en el espacio alveolar bien. Algo fácil, o algo que ustedes ya saben, es que el proceso inspiratorio es un proceso activo, ¿sí? El proceso respiratorio es un proceso pasivo. Solo para repasar, todo un minuto, ¿cuál es el mecanismo de inspiración del cuerpo fisiológicamente? Porque a diferencia de, por ejemplo, un globo, ustedes agarran el globo y le soplan por la boquilla y se infla. Es una presión de inspiración positiva. Pero ¿cómo se logra insuflar el pulmón? Porque nosotros insuflamos tranquilamente, pero ¿cuál es la fisiología de eso? No, el centro de la respiración solo da la rampa inspiratoria, por así decirlo, la frecuencia respiratoria. Si uno respira más rápido, más rápido. Yo creo que para que se provoque la inspiración tienen que bajar la presión alveolar a menos 0,1 centímetro de agua. Tiene que ser menor que la presión que hay en la atmósfera. Cuando utiliza bien por diafragma. En resumen, este gráfico de acá les habla que a nivel torácico, a nivel pulmonar, hay una presión negativa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Y esta presión negativa expande el tórax, y esa expansión del tórax expande los pulmones. La fisiología básica de la respiración se centra en la ley de los gases, que es la ley de Boyle-Mariot, que nos dice que a menor presión, mayor es el volumen. Entonces, ¿qué hace el tórax? El tórax no se infla por presión positiva, se infla por presión negativa. Nosotros, al inspirar, lo que hacemos es contraer el diafragma, baja el diafragma, lo cual aumenta mayor presión negativa. Las costillas se ensanchan por la contracción de los músculos intercostales y el tórax se ensancha. Hay mayor volumen y por ende la presión disminuye, la presión negativa. Entonces, esa presión negativa, ¿por qué? Digamos, aquí está la boca, aquí está tráquea y aquí están los dos pulmones. ¿Sí? Aquí afuera hay una atmósfera de presión. ¿Sí? Es constante, es la presión que ejerce todos los gases sobre nosotros. Y aquí adentro, en teoría es una atmósfera. ¿Sí? Entonces, no hay flujo de aire normal. Para que haya flujo de aire, ustedes saben que se guían por gradientes de presión. La mayoría de las cosas, tanto gases como líquidos, se guían por gradientes de presión. En este caso, el aire no es una excepción, pero no podemos nosotros generar mayor presión por afuera. ¿Sí? No es que de afuera viene la presión positiva que ingresa el aire a la cavidad pulmonar, sino que es al revés. Aquí adentro la presión se negativiza, es decir, disminuye esa presión atmosférica, y eso es lo que permite que el gradiente de presión ingresa, o que permite el flujo del aire dentro del pulmón. ¿Sí? Esa sería la fisiología de la respiración. Es importante conocer eso porque a nivel pulmonar, el pulmón fisiológicamente hablando tiene dos características, que uno que es la distensibilidad y otro que es la elastancia. ¿Sí? La distensibilidad está fijada por el grado o la capacidad de distensibilidad del parénquima pulmonar para permitirse abrir o permitir recibir volúmenes grandes de aire, y la elastancia es una función fisiológica que permite el vaciado normal del pulmón. ¿Sí? Ustedes inspiran por mecanismos activos, ustedes tienen que contraer los músculos para meter el aire, pero al momento de sacar el aire no hace ningún esfuerzo, es netamente un proceso pasivo. ¿De qué depende eso? De la presión alveolar, uno, y también de las capacidades pulmonares, de la presión torácica, la presión pleural, negativa, y también de la presión
de las filas elásticas que posee el pulmón. Todo eso permite que el pulmón, una vez ensanche por distensibilidad, fácilmente vuelva a su posición original. Aquí tenemos que hablar un poco de los flujos de volumen que se manejan. No es muy complicado, ¿sí? Tenemos volúmenes y tenemos capacidades. De los volúmenes van a salir las capacidades. Entonces, ustedes aprenden los volúmenes y tienen las capacidades. El primer volumen que nosotros tenemos es el volumen tidal, ¿sí? Es la cantidad de aire que nosotros utilizamos en cada respiración, que es aproximadamente 500 ml, ¿sí? Ese es el volumen tidal o volumen corriente, ¿okay? Es el aire que miramos cada inspiración que nosotros tenemos, metemos aproximadamente 500 ml de aire, ¿okay? Tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Empieza a notarlo, tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Este es el volumen que queda a nivel pulmonar. No, perdón, este es el volumen adicional que yo puedo ingresar al parénquima pulmonar después de haber ingresado el volumen tidal. Es decir, ustedes respiran pasivamente, eso ha metido un volumen tidal, pero si ustedes respiran normal, pueden seguir metiendo más aire. Ese es el volumen de reserva inspiratorio, adicional al volumen tidal, es decir, la cantidad de volumen que yo puedo ingresar al parénquima pulmonar aparte del volumen tidal. Ese volumen es aproximadamente 3000 ml de flujo de aire. ¿Okay? El volumen de reserva inspiratorio es lo contrario, es el volumen adicional que yo puedo expirar forzosamente después de haber hecho una aspiración normal. Es decir, una aspiración normal y todavía puedo seguir botando aire, no me quedarme sin aire. Ese volumen adicional de expiración es aproximadamente de 15 ml. ¿Okay? Y por último tenemos el volumen residual. Este volumen residual es un volumen que siempre se queda. Ya a veces durante la capacidad expiratoria también se incluye. Y es un volumen que después de haber hecho una expiración máxima forzosa, todavía queda un poco de aire. Evidentemente hay aire, va a haber aire en el pulmón. Entonces, ese volumen residual es el que queda acá. Y es aproximadamente de 1200. De todos estos volúmenes, generalmente el volumen residual es un indicador muy importante para ciertas patologías, como los procesos obstructivos, principalmente para procesos obstructivos. El volumen residual es el que se altera generalmente. ¿Por qué? Cuando hay proceso obstructivo, el aire no sale, entonces el volumen residual aumenta. ¿Okay? Y dentro de las capacidades pulmonares tenemos la capacidad vital, que es la suma del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratorio, que es aproximadamente 4600, y la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. ¿Okay? Entonces, la técnica de espirometría, hay dos tipos de espirometría. La espirometría simple y la espirometría forzada. ¿Sí? En la espirometría simple nosotros cuantificamos el flujo de volumen que el paciente puede inspirar y expirar de manera normal, tranquila, ¿sí? Pero la que nos interesa otra vez para esta prueba es la espirometría forzada. Así que tengan cuidado, la prueba que nos más nos interesa a nosotros es la espirometría forzada. ¿Qué hacemos en la espirometría forzada? Le decimos al paciente que mediante maniobras forzosas tienda a eliminar la mayor cantidad de aire que pueda del parénquima pulmonar. Entonces, estos parámetros son de una espirometría forzada. El volumen, los volúmenes y capacidades tienden más a hablar sobre la espirometría normal, pero estos parámetros, capacidad vital forzada, el BF1, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, y la relación del BF1 con la capacidad vital forzada, tiene sus parámetros, ¿ya? Eso también se llama el índice de fenómeno. Entonces, ¿qué es la capacidad? Primero, ¿qué es el volumen respiratorio forzado, el BF1? Es el flujo de aire, o como lo dice acá, el volumen de aire que el paciente expulsa durante el primer segundo en una respiración forzada. Es decir, si ustedes ahorita les digo, sople con fuerza,
el primer segundo de su expiración va a ser un gran flujo de volumen, pero a medida que les digo mantengan la expiración, van a ver que el flujo va decreciendo, su capacidad de expirar decrece. Entonces, el volumen expiratorio del primer segundo es ese flujo máximo que el paciente o se registra del paciente durante una expiración forzosa. El primer segundo siempre es el que tiene mayor flujo de volumen. Entonces, nosotros agarramos ese flujo de volumen y lo extrapolamos en el B1 para ver si los parámetros están dentro del parámetro normal o dentro del parámetro patológico o dentro del parámetro fuera. La capacidad de vital forzada es el volumen expirado durante una expiración lo más forzada y completa. Es decir, para que me entiendan, la capacidad vital forzada sería, yo le pido al paciente que expire forzosamente. ¿Cuánto tiempo el paciente puede mantener expirando forzosamente? ¿1 segundo, 3 segundos, 20 segundos, 40, 90 segundos? Pero ese tiempo es el que habla de la capacidad vital forzada. Y el índice de difrenado no es nada más que la división, el coeficiente que resulta del parámetro de la B1 con el BSBF, ¿sí? Que es aproximadamente más del 70%. Evidentemente, para hacer la técnica de espirometría necesitamos el espirómetro, necesitamos todos los materiales de los filtros, tecnologías desechables, una silla cómoda, unas pinzas nasales. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Esto de aquí es importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones psicológicas para el paciente? Cuando un paciente le vamos a una espirometría forzada, van a ver que es un estudio que no es fácil. Lo que se busca en la espirometría es la reproductibilidad del estudio. Es que si el paciente lo hace una vez, lo tiene que repetir de la misma forma. O sea, no puede ser que ahorita el paciente haga una espirometría y salga una curva normal y a los 2 segundos haga otra curva y otra curva. En teoría, no tendría que haber una variación de más del 15% entre curva y curva que el paciente emite, ¿sí? Entonces, el estudio tiene que ser lo más altamente reproductible para hacer un estudio de diagnóstico. Si el paciente ahorita inspira una curva diferente, a los 2 segundos otra que está disminuida, a los 3 segundos una super aumentada, entonces el paciente no está haciendo bien la técnica de control o hay algún factor que está impidiendo que la técnica espirométrica sea adecuada. Entonces, las instrucciones previas para el paciente tienen que ser claras. Que no haya patología que contraindique el estudio. ¿Sí? Hay unas ciertas patologías que ahorita no se me acuerda, una neumotórax, por ejemplo, que impiden que yo le pueda hacer la segunda espirometría. En teoría no le puedo hacer espirometría si una de las patologías contraindicadas. Que obviamente explicar la razón por qué se la está haciendo el estudio, para qué sirve el estudio. Cualquier prueba que ustedes hagan, cualquier contacto que tengan ustedes con el paciente, ustedes se lo deben explicar por qué y para qué lo están haciendo. No pueden ir y simplemente hacerlo. ¿Me debo entender? Sí, es algo clave dentro de la ética médica, es un fundamento básico. Ustedes no pueden acercarse al paciente y hacer una prueba o hacerle algo sin haberle explicado al paciente por qué y para qué lo están haciendo. Entonces, se explica la razón y se pide un consentimiento oral, en este caso. El paciente tiene que haber evitado fármacos tranquilizantes, ¿ya? Tiene que haber evitado el alcohol mínimamente 4 horas antes del estudio espirométrico. Dentro del estudio espirométrico. No acuden ayunas, no requiere ayunas el estudio. No ingerir bebidas con cafeína a las 6-8 horas. ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver el café con funciones pulmonares? Con la cafeína, perdón. La cafeína, van a ver ustedes que entra dentro del primo hermano de un grupo farmacológico que son las xantinas, que son broncodilatadoras. O sea, me va a quedar el cafeína. ¿Okay? No ingerir cafeína, evitar el consumo de tabaco, porque provoca broncoconstricción, y también evitar que el paciente, si está por alguna medicación broncodilatadora como salbutamol, evitar que lo tome, dependiendo del fármaco. Si es un salbutamol, mínimamente 6 horas de no tomar el fármaco. Si es un salmeterol, por ejemplo, mínimamente 12 horas. Si es algún otro de duración prolongada, el tiempo necesario 12 o 24 horas antes de hacerse el estudio espirométrico. ¿Sí? Esto se puede preguntar en la para realizar la prueba, lo vamos a explicar. Colocamos al paciente, armamos todo el dispositivo y una vez que estemos listos, le pedimos al paciente que expire forzosamente. ¿Okay? Va a disfrutar por su
¿Qué nosotros vemos en la expresión gráfica? En el espirómetro lo vamos a ver. Dos curvas vamos a ver. La curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo. ¿Sí? Es sencillo. La curva de volumen-tiempo es una gráfica así. El volumen es este eje y el tiempo es este eje. Para que me entiendan, la capacidad vital forzada va a estar o se va a observar en la curva de volumen, perdón, la B1 en la curva de volumen. La capacidad vital forzada se va a evaluar en la curva de tiempo. Normalmente un paciente sano debería tener un alto flujo respiratorio durante el primer segundo, porque no tiene ningún impedimento, y debería tener una capacidad vital forzada sostenida durante mínimamente 6 segundos para ser considerado una curva normal. Esa sería la curva volumen-tiempo. Ahora después tenemos la curva flujo-volumen. ¿Sí? Flujo y volumen. ¿A qué se refiere esto? Esta es la curva de flujo y esta es la curva de volumen. Y es algo lógico. El flujo de aire durante el primer segundo es el máximo. Tiene que ser el máximo normalmente. Esta curva siempre es picuda y el volumen tiene que ser decreciente. Obviamente, porque a medida que si yo voy soplando, sigo soplando, llega un momento que el volumen va decreciendo, y evidentemente me quedo sin aire. Esa es la representación gráfica de la curva flujo-volumen. ¿Sí? Estas dos curvas se analizan durante el estudio espirométrico, ¿okay? Pero la que tiene más relación o la que me ayuda más rápidamente a distinguir ciertos patrones es la curva de volumen-tiempo. ¿Sí? Si la curva, por ejemplo, del B1 está disminuida, generalmente el ascenso es paulatino. En vez de ser una curva así, que es lo normal, un flujo máximo, una capacidad sostenida, en un paciente con B1 disminuido, la curva es de ascenso medio. Ahora, al revés, si tiene capacidad vital disminuida, generalmente la curva de flujo es normal, pero no hay esta meseta, no hay un descenso paulatino. ¿Cómo se pone la curva de flujo-volumen? ¿Okay? ¿Y cuáles son los criterios de aceptabilidad? Como les digo, es una prueba que no es como otro laboratorio que le toma una muestra de sangre y lo proceso y tengo resultado. Aquí va a depender mucho del paciente. De hecho, depende del estudio 100% del paciente. Aquí el médico solamente el genotipo o los que hacen el estudio son el genotipo. El paciente es el que básicamente tiene el dominio de la prueba. Entonces nosotros tenemos que indicar al paciente o darle las indicaciones lo más adecuadas posibles para que el estudio no sea alterado. El inicio de la espirometría debe ser brusco, o sea, el soplido no es, tiene que ser desde el primer segundo un soplo brusco, ¿sí? Sin oscilaciones. ¿Por qué? Porque si el inicio no es adecuado, el que se altera es el B1. Puede ser que no esté alterado realmente, pero si el paciente no es una buena técnica, el B1 va a estar disminuido, evidentemente. El transcurso de la maniobra debe ser continuo, no debe el paciente presentar ni tos, ni algo que corte esa aspiración forzada. Debe ser una finalización progresiva, nuevamente, nada que corte, no es que se calla, no, tiene que ser todo seguido hasta que termine. Ahora, ¿cuántos son los números de pruebas que uno debe realizar? ¿Cuántas veces yo debo decir eso? Mínimamente que sean reproductibles. ¿A qué me refiero a esto? Le hago uno, ya, le hago otro. Tiene que ser similar a la primera, no puede ser diferente. O sea, puede variar ligeramente en pequeños volúmenes, pero tiene que ser la misma reproductividad. Eso se refiere con reproductibilidad, en que una sea casi igual a la otra. Lo que les decía al principio, es una curva es de una forma, la otra es otra forma y otra forma, entonces no hay reproductibilidad en el estudio, entonces yo no puedo tomar ese resultado para su diagnóstico, sería inútil para el paciente. Entonces, mínimamente de las veces que yo le haga, las veces que sean necesarias, lo dice el doctor de razas, pero de todas esas veces que yo le haga soplar al paciente, mínimamente debo ver si hay mínimamente 3 reproductibles, 3 similares, para decir ya, esta ha sido una prueba adecuada de lo que el paciente puede, y ese es su panorama del paciente, para decir, poder tomar ese diagnóstico como estudio del espirómetro, ese estudio espirómetro como diagnóstico. El número de repeticiones, de preferencia, evidentemente, las veces necesarias, lo que dice el doctor, pero evidentemente tampoco podemos tener al paciente 2 horas ahí expirando y no poder obtener una buena productividad. Entonces, mucho infiere
en que o nosotros no le estamos indicando bien al paciente, o el paciente lo está haciendo mal y no le estamos corrigiendo. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, tenemos que corregir al paciente durante la prueba, tenemos que enseñar al paciente durante la prueba para evitar tener mucho número de veces de pruebas. Que las 2 o 3 primeras pruebas que hagamos al paciente sean reproductibles y ya puedo utilizar yo el resultado para el diagnóstico. ¿Okay? Mínimamente 6 segundos para maniobra. Maniobras inferiores no son claramente visibles para el resultado, y maniobras excelentes, o sea, que son más de 6 segundos, generalmente tienen volúmenes aumentados. ¿Ya? Aquí hay una interpretación de la prueba. Lo que nosotros vemos de primera chance es el índice de final, el coeficiente B1 o CBF, que siempre está sobre el 70%. Ahora, pausa. En el espirómetro hay valores absolutos y valores relativos. Los valores absolutos se miden en litros, flujo de litros. Los volúmenes relativos se miden en porcentaje. Más adecuado para que yo pueda entender rápido son los volúmenes porcentuales. ¿Sí? Evidentemente los volúmenes absolutos son exactos, me dicen más o menos en cuánto volumen está, pero para que ustedes se guíen y no se les olvide esos porcentajes, es más que todos ustedes se acuerden del volumen relativo, el valor relativo. El valor relativo del índice de Tijonau es más del 70%. ¿Sí? Si el paciente presenta menos del 70%, hay grado de obstrucción. La capacidad vital forzada y la B1 más del 80%, hasta 120%, pero más del 80%. ¿Okay? El índice de Tijonau es normal si es más del 70%, es patológico si es menor del 70%. Por así decirlo, la mayoría de las veces, cuando el índice de Tijonau está disminuido, ya es un indicativo de posible obstrucción. Si es que toda la prueba se realizó bien, ya le está hablando de un trastorno obstructivo. ¿Sí? La capacidad vital forzada, si es mayor del 80%, es un valor normal. Si es menor del 80%, generalmente eso se asocia a patrones restregados o el patrón final. ¿Ya? No significa que si este está disminuido es inmediatamente restrictivo, puede ser no. ¿Okay? Esto de acá, el B1, esto de acá, el B1, el volumen respiratorio del primer segundo, es un indicador de patrones obstructivos. Si cuando está reducido, me da la obstrucción. ¿Por qué? Porque si el paciente no puede tener un buen volumen respiratorio forzado del primer segundo, evidentemente va a estar disminuido. Y eso generalmente lo producen los procesos pulmonares obstructivos. Hay obstrucción de la vía aérea y por ende el aire al momento de la aspiración forzada tiende a salir con dificultad. ¿Sí? Por eso se ocurre esta meseta en la curva de flujo, en la curva del volumen tiempo. Porque como el aire está obstruido, tarda en salir a lo que debería haber sido un pico máximo desde el primer segundo. ¿Okay? Estas clasificaciones, la más utilizada es la de CEPAR, clínicamente hablando. Nos manejamos en obstrucciones leves, moderadas, severas, graves. Las moderadas están por ahí de 80 a 60, pero leves. Las moderadas están de 50 a 40 y las graves de menor de 40 del valor real. ¿No? Ahora, puede ser que haya patrones mixtos, que el paciente tenga obstructivo y obstructivo al mismo tiempo, pero generalmente se ven los casos de que el paciente ya tiene obstructivo por alguna patología pulmonar crónica, como una EPOC, el enfisema, la bronquitis crónica, el asma. Y agregado a ese cuadro se le agregue un patrón obstructivo como una neumonía, una fibrosis, algo que lo estudia. Entonces el paciente va a tener dos tipos de patrones al mismo tiempo y eso se conoce como un patrón mixto. Tiene tanto procesos obstructivos pulmonares como procesos restrictivos de pulmón. Entonces sería un poquito más grave. Para resumir todo lo que hemos hablado, yo creo que esta curva, este esquema, es muy representativo del resumen de todo lo que hemos dicho ahorita sobre la prevención de neumonía. Un patrón normal, todo está dentro de su valor. 80, 80, 70. Patrón obstructivo. El patrón obstructivo va a reflejarse principalmente en la B1 y en el índice de Tijonau. Tienen que estar disminuidos ambos, el índice de Tijonau y el volumen respiratorio forzado del primer segundo. Si ambos están disminuidos, estamos ante un patrón obstructivo. ¿Okay? El patrón restrictivo, fíjense que la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio del primer segundo están disminuidos. Pero, y aquí vamos, pero, el índice de Tijonau está normal. ¿Por qué creen que ocurre eso? Índice de Tijonau normal, en teoría, sería lógico pensar que el índice de Tijonau también debería estar disminuido. ¿Sí?
¿Por qué? Porque se está viendo la relación TB1, capacidad vital forzada, y ambos están disminuidos en un paciente con restricciones pulmonares. ¿Sí? No tiene buena expiración forzada y tampoco tiene una capacidad vital forzada adecuada. Entonces, por lógica, ¿no? Deberíamos decir que el índice de determinado debería estar disminuido, pero sin embargo, dentro del patrón de diagnóstico aparece como un valor normal. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Ah? Exacto. Es decir, les pongo un ejemplo. Voy a ver si me sale. Si yo tengo, por ejemplo, 10 de un lado y lo divido entre 10 de otro lado, el valor es proporcional. Si uno de los dos cae, entonces el valor cambia. Pero si los dos caen a un mismo valor, entonces el coeficiente va a seguir siendo el mismo. ¿Me dejo entender? El hecho de que sea normal no significa que sea normal realmente, sino porque los dos valores que son base de este coeficiente están disminuidos, por ende entonces no hay un cambio variable. Es casi similar a lo que les decía cuando hablábamos de la fracción de eyección. El paciente puede tener fracción, hablando de corazón, puede tener una fracción de eyección normal, pero no significa que tenga un corazón, un volumen normal, sino que está disminuido. ¿Pero por qué no se refleja cambios? ¿Por qué? Porque hay mecanismos que ambos están disminuidos y por ende no hay un cambio grande. Lo mismo ocurre acá. Como la CBF y el B1 están disminuidos, no alteran directamente al coeficiente, pero en realidad sí está disminuido, solo que como están disminuidos ambos valores, entra como el parámetro normal. ¿Okay? Y los patrones mixtos, todo está disminuido. Si ustedes aprenden este cuadrito, lo van a poder ver rápidamente, o lo van a poder interpretar rápidamente un estudio de psicometría. Ahora, agregado, no sé si Daría lo menciona, pero agregado al patrón de espirometría, generalmente uno lo utiliza para diagnosticar patrones restrictivos o obstructivos. Si un paciente es detectado con un patrón obstructivo, todavía se puede identificar cuál es la causa obstructiva del paciente. Es decir, el paciente tiene un patrón obstructivo. Dentro de las enfermedades obstructivas que existen, no se olviden que las principales son el EPOC, todo el complejo de EPOC, entra el asma, entra la bronquitis crónica, entra el enfisema. ¿Ya? Todas esas enfermedades, hay una de ellas que todavía se puede analizar dentro del patrón de espirometría, que es el asma. ¿Sí? Generalmente dentro de la espirometría se hace lo que se conoce como la prueba del broncodilatador. ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Qué se hace al paciente? Se le toma en un estado normal la espirometría. El paciente sale con un patrón obstructivo y yo quiero confirmar tal vez si es asma, y se puede confirmar en ese momento. ¿Qué hago al paciente? El paciente con un patrón obstructivo va a reflejarse como una BF1 y un índice de determinado disminuido, porque está obstruido. Pero, a diferencia del enfisema, que es destrucción del parénquima pulmonar y no hay reversibilidad, y a diferencia de la EPOC, que ya son cambios degenerativos del pulmón, el asma es un proceso reversible, porque con un broncodilatador elimina la mucosidad de la vía aérea y el paciente tiene un flujo inspiratorio normal. Entonces, la prueba del broncodilatador consiste: el paciente, yo le hago una primera espirometría y sale con un patrón obstructivo. En ese mismo momento le doy una dosis normal o regular estándar de un dilatador, broncodilatador como salbutamol, y a los 10 minutos le vuelvo a tomar una espirometría. Si el valor espirométrico del BF1 y del CBF sale aumentado mayor del 15% del valor primario, el paciente tiene una prueba de broncodilatador positiva, lo que me sospecha mucho de que el paciente tiene asma, específicamente asma, de todas las enfermedades obstructivas que puede haber. ¿Sí? Una prueba adicional. Cuando no se puede hacer la prueba de broncodilatador, se utiliza la prueba del broncoconstrictor, que es con metacolina, si no me acuerdo. ¿Cuáles serían las causas obstructivas del pulmón? ¿Cuáles serían las causas obstructivas del pulmón? Si mal no me acuerdo, se está como pregunta en su guía, para su tarea. ¿Cuáles son las características sintomatológicas de las obstructivas? ¿Cuáles son las características sintomatológicas de las obstructivas? Fácil, ustedes lo van a investigar más a profundo, pero las obstructivas siempre van a cursar con elastancia disminuida. La elastancia es la que está afectada en un patrón obstructivo. Y en un patrón restrictivo siempre va a ser la distensibilidad. El patrón restrictivo consiste. ¿Qué significa restricción? Restricción es que algo no me deja. A mí me pongo una camisa de fuerza y no me puedo liberar.
Lo mismo es el pulmón, es como que algo lo está abrazando y no permite la insuflación adecuada. Eso es un patrón restrictivo, es porque la distensibilidad va a estar afectada. Y un patrón obstructivo es lo contrario, que está inflado pero no le dejan volver a su posición normal. Eso es por patrones obstructivos. ¿Ya? Ahí es donde el volumen residual tiene que aumentar. Ok, pues no me quiero alargar más. ¿Tienen alguna duda? ¿Tiene alguna duda de esa partecita? Es un estudio mucho más complejo. Esto sería como pantallazo. ¿Alguna duda? Ya. Vamos a ver epirometrías. Vamos a hacer una epirometría. ¿Quién va a ser mi voluntario? A ver, estos valores relativos, 80, 70, 80%, son valores variables dependiendo del sexo de la persona, de la altura de la persona, del peso de la persona, del área geográfica de la persona, porque evidentemente va a variar mucho a un paciente, una espirometría de un paciente de acá, a un paciente de La Paz, a un paciente, por ejemplo, de Rusia, a un paciente de África, porque por las mismas características genéticas y geográficas del área, entonces los valores siempre se tienen que especificar porque se comparan con el área. En este caso se tiene que poner que somos de Latinoamérica porque está comparando los parámetros absolutos con todo Latinoamérica, ¿sí? No podríamos compararnos nosotros con los africanos, por ejemplo, ellos tienen 1000 veces mejor capacidad pulmonar que nosotros, ¿okay? O no podríamos compararnos, por ejemplo, con los de La Paz, nosotros los de Perú, porque igual tienen mayor capacidad pulmonar que nosotros, ¿sí? Obviamente compensatorio, pero a ver, para los que no se acuerdan, cuando ustedes quieren ingresar a un nuevo paciente, le dan acá, que es un nuevo paciente, colocan todos los datos del paciente, le dan un nuevo expiro y rellenan estos datos. ¿Tu peso? Digamos de 89. ¿Cigarrillo? ¿Profesión? ¿Qué? Fíjense, aquí van a estar las dos curvas. Esta es la curva de volumen-tiempo, ¿sí? Esta es la curva que sigue. Normalmente un paciente normal tiene que subir un ascenso rápido que una meseta de 6 segundos. Cuando está desclaro, se va a probar. Y esta es la curva de flujo-volumen. El flujo expiratorio del primer segundo es máximo, pico, y después va decreciendo. Y hasta que da de cero. Vamos a ver eso. Ahora, para los que quieran verlo de atrás, si quieren verlo. De acá sale otro sticker. Son los laboratorios. ¿Sí? Estas boquillas o estas gomitas las tenemos que colocar acá y colocamos este tubo acá. ¿Ya? Siempre. Esto lo colocamos hasta que escucharon un clic. Ahora son boquillas desechables. Esto es lo que a los pacientes les damos. ¿Lo colocan acá bien? Ya. Ahora, ¿cuál es la técnica? Se levanta la pierna al paciente que esté así, cómodo, sentado, relajado. En el momento que el orificio oral cubra toda la boquilla, toda. ¿Ya? Y en el momento indicado haga una inspiración forzosa. A ver, ¿Con toda mi fuerza? a ver, no. Luciano. No, Luciano. Eduardo, danos un ejemplo de expiración forzosa, para que todos entendamos. A ver, yo te digo la cuenta de 3 y expira forzosamente. A ver, 1, 2, 3. No, eso no es forzado. ¿Forzado? ¿Forzado? Quiero soplar. Forzado. No quiero soplar el bebé contaminado. Ya. Sopla fuerte. Sí. Tiene que salir todo de acá. Es como si estuviera exprimiendo tu pulmón. Mira, yo aquí puedo meter aire ahorita. Se desmaya. ¿Ya? Que dure 6 segundos. No creo que pero sea. respiro, inspiro todo el Claro, tiempo. obviamente la inspiración es pasiva
Mete aire y a la cuenta de 3. Inspiro todo lo que puedo. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ser más fuerte tu inspiración, no tu respiración. No, no. Así de visual. Pero ustedes me... Lo hicieron. Con nada. Yo sí estoy enfermo. Ahorita no Yo puedo tengo ni todo aquí, literal. mi nombre. Estoy sofocada. ¿Tampoco? Tengo dolor primordial. Síndrome del ojo, le ponía parásito ahí. Está aquí. Ya está. Que yo sepa, Gabo lo hacía gritando. ¿Qué? No, eso es con la respiración forzada. ¿Ya? No sé quién me ha visto acá, lo hemos hecho arriba una vez con ustedes. Sí. Lo veo a ustedes, los que lo conozco, que tiene que ser una respiración forzosa. Pero vamos a practicar. La cuenta de 3. Ahora, otra cosa, me olvidé decirle. Puede darle la pinza nasal, o sea, colocarle, o sea, metes aire, te pinzas la nariz y a la cuenta soplas. O puedes hacerlo con los dedos. Como si nada más, ¿no? ¿Ya? A la cuenta de 3, primero mete aire, todo el aire que pueda, tápate la nariz y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, ahora sí, pero a la boquilla. 6 segundos creo que tiene. 1, 2, 3. Ah, sí. Podría ayudar a decir que intenta aguantar 6 segundos así Tienes que esperando. aguantar 6 segundos. ¿Cómo se hizo? Sin respirar. Lo normal. O sea, botando aire 6 segundos así hasta. La maniobra Y es que 6 tu objetivo segundos, sea lo que esos hemos 6 dicho. segundos y así para que puedas respirar Déjame todo el mostrar. aire. ¿Sabes el corriente? Ya, dale ya, anda. No, ahorita no puedo ni meter aire, estoy. Sacas bien la fuerza. Sí, también. Ya. Mete aire. ¿Ya mete aire? 1, 2, 3. Aquí mueves. ¿Y los 6 segundos? O contemos 6 y vos intentá aguantar con 3. toda mi fuerza. Con toda tu Sí, fuerza tienes que y mantener. mantenerlo. Es complicado la maniobra, por eso lo Para digo. que sea presión su social. objetivo. Ajá, ya. Vamos a contar hasta 6 y tenés que Por llegar a eso. Este estudio depende mucho, mucho del paciente, no de nosotros. Qué huevada. 1. Mete aire. 6 2 y 3. 1. Lo pasas a esta parte. Ya, vamos a decir. Hay que apoyar para que termine esos 6 segundos porque sí es difícil. No, cambia de Y eso hay que paciente. pedirle un paciente a Ausi. No, en verdad, porque no puedo ni pensar. Ausi, cambia de paciente, por favor. Sí, influye mucho. Sí, estoy Generalmente parado. cuando está parada es más fácil hacer la respiración ¿Y por forzada. qué no lo dices? Ya, la cuenta de 3. Mete aire. Ya. 1. No, espera. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Ya, No, pues ya, pues ya paró. Ese es muy rápido. Yo creo que hay Por ahí que va. cambiar porque ya se cansó el pobre. Así, pero 6 segundos. Es así, pero 6 segundos. ya más de 8. Mira, Luciano, si es necesario, hasta agachate hasta botar todo lo que puedas. Tienes que imprimir todo tu pulmón. Ok. Ahorita descansar. Ajá, descansemos. 1, 2, 3. 1, 2, Siga, siga, 3, siga. 4, 5. Ya, verdad. Y se cambiaba de paciente y no. En teoría, digamos que lo hizo bien. Fíjense, aquí están los valores. Estos son los valores predictivos. Estos de acá para son los predictivos. Y estos son los valores de la maniobra de Luciano. Solo hemos hecho una maniobra hasta ahorita. ¿Sí? Ahora fíjense, CBF 98%, BF1 83%, PEF, que es el flujo respiratorio. Me olvidé el nombrecito. No, el flujo respiratorio. El flujo respiratorio máximo y el BF1, el índice de tifonado, 84%. En teoría, estos son los valores absolutos y estos son los valores relativos. ¿Ya? Fíjense más en los relativos. O sea, obviamente los absolutos son absolutos, pero para que ustedes entiendan más a los relativos. ¿Sí? Aquí vienen los valores relativos. Entonces, en teoría, tenemos una maniobra. Para poder tener un diagnóstico, ¿cuántas maniobras mínimamente? Reproductibles entre sí, 3. Ah, que tengo que hacer esto 3 veces. Ah, pero bien. Ah, pero bien. Vamos a intentar con la segunda manera.
Meta aire. 1, 2, 3. Siga. Eso, dale. Eso. Bien. Bravo. No te salió peor que antes. Me salió muy preparado. Fíjense, no Recompensado no por podríamos revisar. decir que es reproductible, porque fíjense en los cambios. ¿Verdad? No deberían ser más del 15% en cambios pirométricos entre maniobra y maniobra. Esta maniobra yo la consideraría como nula. Vamos otra vez. Ni modo. Porque fíjense, esta es la curva inicial y esta es la otra curva. Las curvas no tienen que ser tan diferentes, es lo que les decía al principio. Ya, meta ahí. Pero vos prefieres. Sí. Sí, pero el primer segundo tiene que ser forzado. Quisiera darles un ejemplo, pero no puedo. ¿no? Así 6 segundos. ¿Ok? Empezamos. Meta aire. A ver, descansar. 10 segundos de descansar. Imagina su curva de flujo, volumen. ¿Cómo debería ser la curva de flujo volumen? Pico máximo y depresión paulatina. Es decir, significa o dos cosas. O que no puedes o que no lo estás haciendo bien. El pico debería ser pico. ¿Cuál es más probable? Que no lo estás haciendo bien. Y que, o sea, también tenemos que tener en cuenta que el paciente puede estar enfermo y por eso la curva está así. Sí, también estoy resfriado. Podría ser otra causa. También Pero el esta solución es porque no puede. Meta aire. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Vamos, 4, siga, 5, 6. Ya. Me gustó. Eso es Ya. todo bien. No. Esta sería la segunda maniobra. ¿Ya? Esta está más reproductiva que la anterior con respecto a los valores. ¿Ok? No hay mucha variación. Esta sí es la. De hecho, no sé si la puedo borrar. No se la puedo borrar porque la saqué. Esta sería la peor maniobra. ¿Ya? Ya Vamos a que- hacer una más. Me sale mejor si no recuento la respiración. No tenés que meter aire y sacar. Ahora. Ya puedo hacer otra, pero si no aguanto la respiración. No, hacemos una última. Ya. A la cuenta de 3, meta aire. Meta aire. 1, 2, 3. 1, 2, Siga, 3, vamos, siga. 4, sigue. 5, 6. Fíjense la reproductividad de la maniobra de hace ratito y de esta maniobra. Ahora sí son reproductibles. ¿Ya? Ya tengo. Ahora ya con eso podríamos ver la vista previa de todos los resultados. Ya aquí están los datos X. Aquí están los datos que me interesan. Ya, esta de aquí es la curva de flujo-tiempo y esta es la curva de flujo-volumen. Esta es de volumen-tiempo y esta es de flujo-volumen. La curva de flujo-volumen está bien, tiene los parámetros necesarios, tiene un pico elevado y un decrecimiento paulatino. Estas oscilaciones son porque estaba temblando. Ahora, la que sí podríamos decir que está igual bien, aunque no tanto, fíjense que es la curva volumen-tiempo. ¿Cómo es el volumen en el primer segundo? Alto, debería ser una curva recta hacia arriba. ¿Sí? Por eso les digo, cuando generan la curva de flujo, para las curvas de volumen, generalmente son así. Un ascenso recto y una meseta recta igual. Pero en el caso de Luciano es un ascenso paulatino y una meseta que está bien. O sea, en términos de capacidad vital, Luciano está bien, pero en términos de la CBF, si la prueba estuviera bien hecha y por alguien que no soy yo, digamos, podríamos decir que tiene una dificultad en la inspiración del primer segundo. Pero ligera, no es grave. ¿Cuándo les digo que es grave? Cuando la curva de flujo de volumen-tiempo se ve así. ¿Sí? El ascenso muy prolongado. Eso realmente ya es patológico. Y cuando la curva de flujo-volumen o flujo-volumen es rara, cuando está lo mismo. Generalmente van a ver ustedes que en los procesos obstructivos las curvas la curva de volumen-tiempo
es de ascenso paulatino. Y la curva de flujo volumen es chiquitita. ¿Sí? No es así, es así. ¿Ok? Pues todo está bien. A ver, antes de que veamos si todo está bien, fíjense acá, los parámetros que más me interesan, PVC, BF1 y el índice de Tifanao. ¿Sí? Capacidad vital forzada, el valor predictivo porcentual 108%. Dentro del parámetro normal, fíjense que el valor predictivo para el paciente absolutamente es 6.46 litros. Ese es su valor predictivo de los latinoamericanos. ¿Sí? Su medida real exacta de él fue 6.95. Está dentro del parámetro normal. BF1, el valor predictivo de los latinoamericanos es de 12 litros por segundo. El de él es 6. No, me equivoqué. Acá. El del BF1 es 5,2 y de él es 4,5. Está dentro del parámetro normal, está por arriba del 80%, 83% de hecho. ¿Okay? El índice de Tifanao, que tiene que estar el valor predictivo de los latinoamericanos en 88%, de él está en 76%, ligeramente disminuido, pero sigue estando más del 70%. No, ese es el PEF. ¿Sí? Y sigue estando dentro del valor predictivo normal, que es arriba del 70%. En base a todo eso, esta espirometría concluimos que es normal. Espirometría normal. ¿Se entendía? ¿Sí? O sea que todavía puedo tomar. El sonido es Así Sexo, quiero no decir. ¿Dónde estoy? Yo nunca hice eso. No, pero o sea, no fue por parte. Fue una capacitación Sí, para la feria. Sí, ¿no? ¿Talla? Es una pequeña. Ahora, no sé si han visto en la diapositiva los materiales, indicaba un tallímetro y una báscula. Porque tenemos que ser más exactos. Aquí lo quiero hacer más rápido, pero realmente deberíamos pesar y medir a cualquier paciente antes de meter la espirometría. ¿Cigarrillos por día? 60. Fuerte y de esa respiración mantenerla 6 segundos. Obviamente los 6 segundos no va a ser fuerte, va a ir disminuyendo el loco. Pero el primer segundo tiene que ser fuerte. Ahora sí. Metes aire y tiene que salir como una explosión. Claro, obviamente eso es normal. Pero vos lo que te dé, o sea, tienes que sentir que te estás esforzando. Mete aire. 1, 2, 3. Siga, 6 segundos. Siga, eso. Siga, eso. Vamos. Ok. Este no fuma tanto. Lo hizo bien a la primera. Aprendieron, sí. Ya descansa. Yo creí que no volvían. Aprobate. Y encima no. ¿Ya? ¿Te sentiste? Vamos con la segunda vez. Meta aire. Meta aire. 1, 2, 3. Siga. Vamos, lazo. Vamos. Falta lazo. Falta. Go. Más pacientes así. Ya, lazo. Descansó un cachito. Lazo. Fíjense la reproductividad entre las dos maniobras. Maniobra de hace rato y maniobra de ahorita. No varían. Sí, está ahí. Son maniobras buenas. Eso es lo que no habíamos hablado, lo que vimos arriba. ¿Sí? Pero así se distingue una maniobra buena. ¿Te sentís listo? Vamos a eso. Meta aire. 1, 2, 3. Vamos, siga. Vamos, lazo, todavía falta. Lo haces. Vamos, lazo, vamos. Bien.
Un aplauso para Darcy. De lejos, a ver, Joel, interpretame esta curva de volumen-tiempo. Interpretame la curva de volumen-tiempo de Darcy. ¿Por qué? La aplicación quiso hacer rápido. O sea, fue el factor como volver a usar la misma clave, pero no sé si uno puro. También puede ser, Pero eso que significa, tiene sus nombrecitos. Tiene el volumen respiratorio, que es la curva de volumen, y esta tiene que ser ascendente. si ascendente y no fue en forma de curva, Ajá. fue recta y luego fue copiando donde la tercera se ubica en el número C, ya más arriba de C, y luego fue resolviendo. ¿Ya? Y la capacidad de la forzada es la meseta, 6 segundos. ¿Okay? Ignacio, interprétame su curva de flujo volumen de Darcy. Está bien porque subió el flujo y fue decreciente el volumen. Como tiene que ser, el flujo siempre va a ser rápido al principio y el volumen también, y el volumen va a decrecer. Todavía puede fumar. 23. Listo. De hecho, mira, esta prueba sería la más fisiológica de la vida. ¿Okay? Y si está gripado, no se le hace Directa la para prueba. ahí también. Depende de la contraindicación. ¿Ya? Veamos ahora los valores números. Nos vamos a interesar, hay muchísimos, ¿ya? Yo no me sé todos, yo empecé hasta P. Pero nos vamos a interesar en estos primero. Capacidad vital forzada. El valor predictivo absoluto 5,34, 6,9. Bien. 103%, más del 80%, correcto. BF1, valor predictivo absoluto 4,96, Lazo tiene 5,1, bien. Valor absoluto, relativo, perdón, 101%, más del 80%, bien. Índice de Tifenau o coeficiente BF1 CBF, valor predictivo 85%, medido 82%, 97%, arriba del 70%, excelente. Concluimos que esta prueba es un respirómetro normal. ¿Se entendió? Nos da para uno más. ¿Quién quiere hacer eso? Vargas. No voy a poder hacer la prueba. ¿Nombre? Así es. Fue. Aquí no sé. Trata de los nombres, date de sexo. ¿Edad? Dale clic a edad. Por ahí le da. Y coloca mi fecha de nacimiento. Dale clic. Dale clic a edad. 1900 por ahí. Dale otro clic. Y fue a los 2003. 1990. ¿Qué dijiste? 1885. ¿Qué? 27 de julio. 27 de octubre. Cuidado. Yo. No, Japonés. sí. Julián Berlina. No, que no te vas a casar. Cuando vos me das indicación, Pero siempre estaba. sí, sí. Pero aquí me indica, hay un indicador. Ah, sí, un cigarro bien, ¿no? ¿Sabes me dices? Un cigarro y por ahí donde que diga. Nos quedan 3 minutos, vámonos. No, ya está todo listo. ¿Crees que lo voy a ver? No, no, Oh, vos me guías. ya vaya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pero
Bueno, Disoció. Así, está mal. Lo tenemos. Se desmayaba. Está bien la maniobra. Ese perfume dark. A ver, está bien la maniobra. Ahí dice. Michelle, ¿está bien la maniobra? Sí, sí. Todavía no saben. Habría que ver de la siguiente manera. Por el momento las curvas se ven bien. A ver si ya se reconecta. 4, 5. 6. Imposible. Ahora sí. Sarela, ¿está bien la maniobra? ¿Por qué? Lo mismo que dijo que Ascendiendo como que hay una meseta después. ¿Y, y los valores entre las dos maniobras son similares, son altamente diferentes? Pero no tanto. Eso. Puede haber diferencias, nunca sobre eso, puede haber diferencia, pero no debería ser tanta diferencia. Acabo, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Qué hora está? A las 9. Buena vela. Buena vela. Mío. Y ahí tomate para la ensalada. Pásame los nuevos de cariño. Miren, chicos. Aplausos. Álvaro, interpretame mi curva de flujo-volumen. Antonio. Si me dicen el examen práctico, lo mato. No hay normal, tiene que explicar cómo está la curva de flujo, cómo está la curva de volumen. La fisiología. Ya por Antonio. A ver, vos Luis, explícame la curva. lo mismo que dijo mi compañero. Me dicen que está normal y de verdad que está mal. Tiene que saber diferenciar qué era esta curva, la curva de flujo, cómo está el flujo. Hay un buen flujo durante el primer segundo, fíjense que llega hasta 10 litros por segundo. Y hay un decrecimiento del volumen paulatino, como debería ser. ¿Okay? Esa es la interpretación. Entonces, una curva normal. Jazmín, la curva de volumen-tiempo. Está fisiológica, ya que el primer segundo te llega a un pico máximo. ¿Un pico máximo de qué? De 4 a 5. De volumen. De volumen. A ver, ¿por qué de la línea de volumen? Ahí mantiene la meseta. Y hay una meseta. Meseta sosteniente. Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Ya? Bueno, para ser. ¿Cómo te llamas? Natalie. La capacidad vital forzada, ¿cómo está en relación al valor predictivo? Que se encuentra bien dentro del parámetro. Está un poquito por encima. ¿Y cuánto es el parámetro normal? 4.81. Ya ese es el predictivo, pero en relativo, en porcentual, ¿sobre cuánto debería estar? Mayor a 80%. 80%. Está en 105%, es un CBF normal. Kevin, ¿qué me dices de mi BF1? Con respecto al valor predictivo y el valor porcentual. Bueno, el predictivo está bien. ¿Ya? No hay mucha variación y el porcentual. Sí, está bien. ¿Cuánto es el, y por qué está bien? O sea, ¿en qué te vas a decir que está bien? No hay mucha diferencia. Pero O sea, está arriba del 80%. Sí, eso nunca se tiene que olvidar, 80-80. Y ya por último, Douglas, ¿cómo está mi coeficiente de Tifanao? Está por encima de 70, está mayor, pues está dentro del parámetro normal. Entonces, ese es otro estilo fisiológico. ¿Tiene examen? Ahorita. Eso, se anotaron en la lista.